Nació en una casa sin lujos, sin privilegios, pero con algo que el dinero no puede comprar: una voluntad inquebrantable. Mientras otros niños soñaban, él ya estaba trabajando. Esta es la historia de Ángel Di María, desde una fábrica de carbón hasta levantar la Copa del Mundo. Ángel Di María nació en Rosario, Argentina, en un barrio humilde donde la vida no daba tregua. Su familia vivía al día. Su padre, exfutbolista frustrado, trabajaba en una mina de carbón. Y desde los 3 años, Ángel ya ayudaba cargando sacos más grandes que él. Su energía era desbordante, tanto así que el médico le recomendó a sus padres meterlo en una actividad que lo agotara, y así llegó al fútbol. Lo que para muchos era un pasatiempo, para Di María era su única escapatoria. Su madre vendía pulseras en la calle para pagarle los botines. Su padre renunció a su propio sueño para llevarlo a entrenar todos los días. Nadie creía en él, excepto su familia, pero eso fue suficiente. Desde niño aprendió que si no tenía talento, tendría que tener disciplina. Y si tenía talento, igual tendría que tener disciplina. Dormía poco, comía mal, pero jamás faltaba a un entrenamiento. La pobreza no fue su excusa, fue su motor. En este capítulo, descubrimos que los grandes no nacen con todo a favor, nacen con todo en contra, y aún así lo intentan. El hambre de Di María no era solo de comida, era de gloria. ¿Qué harías si, con solo 15 años, tu sueño más grande se convierte en una carga que puede destruirte? Ángel Di María lo vivió. Cuando fue fichado por Rosario Central, su familia hizo un sacrificio que lo marcó para siempre. Hipotecaron todo por su sueño. Vendieron pertenencias, se endeudaron, apostaron todo a él. Y de pronto, el juego dejó de ser juego. Ya no era solo correr detrás de una pelota, ahora sentía el peso de no poder fallar. Cada pase, cada error, cada minuto en el banco, era una presión que lo consumía en silencio. Nunca se quejaba, nunca lo decía, pero por dentro se sentía atrapado. Durante un torneo juvenil, falló un penal clave. Volvió a casa, se encerró en su cuarto y no salió en 2 días. Los decepcioné, repetía en su cabeza. Pero su familia nunca le exigió resultados, solo que siguiera intentándolo. Ahí aprendió una de las lecciones más duras de la vida. El verdadero compromiso no es con los demás, es contigo mismo. Cuando entiendes eso, dejas de jugar por miedo a fallar y empiezas a jugar con hambre de mejorar. Esa experiencia lo cambió. Empezó a entrenar a escondidas por las noches. Se quedaba pateando al muro del patio hasta que no sintiera las piernas, no por obligación, por decisión. Y así, el chico flaco y callado empezó a destacar. La promesa que casi lo quiebra fue la misma que lo transformó, no por evitar el dolor, sino por aprender a convertirlo en gasolina. ¿Y si te ofrecieran todo lo que soñaste, justo cuando no te sientes listo para recibirlo? Ángel Di María tenía apenas 19 años cuando llegó la llamada. Un club europeo estaba interesado en él, el Benfica. Una puerta directa al fútbol de élite. Pero esa noche, en lugar de celebrar, no durmió. Le temblaban las manos, no por emoción, sino por miedo. Él nunca había salido de Rosario, nunca había tomado un avión. Apenas entendía lo que significaba contrato internacional. ¿Cómo iba a vivir solo, en otro continente, sin saber el idioma, sin su familia? Lo que todos llamaban oportunidad, para él, era una tormenta de ansiedad. Su madre notó algo raro en su mirada, una mezcla entre culpa y terror. Si digo que no, los decepciono. Si digo que sí, me pierdo, pensaba. Lo habló con su padre. Esperaba un consejo, pero recibió una frase que se le clavó en el pecho. Si el miedo está, es porque vale la pena. Y firmó. No con seguridad, no con alegría, con dudas, con lágrimas, con un nudo en el estómago. Al llegar a Lisboa, lo primero que sintió fue soledad. Dormía con la camiseta de Rosario Central bajo la almohada. Lloraba en silencio por las noches, pero entrenaba cada día como si lo estuviera viendo el mundo entero. Esa decisión, tomada con miedo, fue el punto de quiebre. No fue la oportunidad perfecta, pero fue el momento exacto en que aprendió que avanzar con miedo también es avanzar. Cómo sigues adelante cuando te hacen sentir que no encajas, que no eres suficiente, que estás de más. Después de un año en Benfica, Ángel Di María no encontraba su lugar. No hablaba el idioma, no entendía las indicaciones del entrenador, y sus compañeros apenas lo miraban. Era el sudamericano flaco, el chico silencioso que no levantaba la voz ni para pedir el balón. Durante los entrenamientos, pasaba desapercibido, y cuando jugaba, no rendía. Lo sacaban al medio tiempo. A veces, ni lo convocaban. En el vestuario, escuchaba comentarios en portugués que no entendía, pero sentía. Sabía que hablaban de él, y lo peor es que empezó a creerlo.
Por primera vez, dudó de su lugar. ¿Y si esto no era para mí? ¿Y si me equivoqué al venir? Pero entonces pasó algo pequeño, que lo cambió todo. Un día, un asistente técnico, nada más que eso, se le acercó y le dijo en español, con acento roto: «Tú no eres invisible, solo estás en pausa». Esa frase lo descolocó. No era un elogio, pero tampoco una crítica. Era un recordatorio. A partir de ese día, algo cambió. No mágicamente, no de golpe. Pero Di María empezó a entrenar diferente. No más por miedo a fallar, sino por respeto a lo que soñó de niño. No respondió con palabras, respondió con presencia. Se volvió más agresivo en los duelos, más vertical en sus jugadas, más constante en su ritmo. Y poco a poco, volvió a aparecer. Cuando otros lo ignoraban, él decidió no ignorarse a sí mismo. Ese fue su verdadero renacer en Europa. El nombre de Ángel Di María empezó a sonar fuerte después de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Pasó de ser un desconocido a una promesa, y eso lo cambió todo. Sus errores ya no eran normales, eran decepcionantes. Sus aciertos ya no eran celebrados, eran obligatorios. Cada partido era un examen, cada jugada una evaluación. Y aunque sonreía frente a las cámaras, por dentro sentía que ya no podía fallar. Nunca. Empezó a exigirse más allá del límite. Entrenaba lesionado, jugaba contracturado. No por pasión, sino por miedo. Miedo a perder lo que había ganado. Miedo a no estar a la altura de lo que otros esperaban. Hasta que su cuerpo le pasó factura. Una sobrecarga muscular lo dejó fuera de las canchas por semanas. Y ese tiempo, lejos del ruido, lo obligó a escuchar su voz interna. Ahí entendió que brillar no siempre significa estar bien. Que el éxito no sirve de nada si te estás rompiendo por dentro. Volvió con otra mentalidad. No más por demostrar, sino por disfrutar. No más por miedo a caer, sino con la convicción de que, si caía, sabría levantarse. Porque el verdadero éxito no es solo llegar. Es aprender a sostenerse sin destruirte en el intento. Firmar con el Real Madrid parecía el premio mayor. El sueño de cualquier futbolista. El estadio, las luces, la camiseta, los ídolos. Pero para Di María, ese paso no fue el final del camino. Fue el inicio de otra batalla, mucho más silenciosa. Apenas llegó, entendió que en ese vestuario no bastaba con ser bueno. Había que ser el mejor, todos los días. Cada entrenamiento era una guerra invisible. Nadie te daba la bienvenida. Nadie te explicaba nada. Entrabas, hacías tu trabajo y te callabas. Algunos no lo miraban, otros lo llamaban el argentino ese. Era flaco, poco mediático, con cara de chico tímido. Y eso, en un club lleno de estrellas, pesaba. Mientras otros hablaban con la prensa, él hablaba con la pelota. Entrenaba como si tuviera que ganarse el lugar todos los días. Y en el fondo, era así. En la cancha, corría más que nadie. Cubría espacios, presionaba, asistía, hacía el trabajo sucio. Pero en los medios, los elogios eran para otros. Y en los despachos del club, lo tenían claro. Di María era útil, pero reemplazable. En el fondo, él lo sentía. Sabía que, para muchos, era solo un puente hasta que llegara otro más vendible. Y aún así, no se quejó. No pidió foco. No buscó cámaras. Respondió con partidos que nadie olvidó. Asistencias claves, goles en momentos de presión, entrega absoluta. No lo hicieron sentir protagonista, así que se convirtió en indispensable. Porque a veces, en los lugares donde menos te valoran, es donde más fuerte se forja tu carácter. 2014 Mundial de Brasil. Di María estaba en su mejor momento con la selección. Había sido clave en los partidos decisivos, con un gol agónico ante Suiza, que salvó a Argentina. Su entrega era total, su conexión con Messi, única. Pero en los cuartos de final, una lesión muscular lo sacó del campo. Y aunque los médicos aseguraban que podía llegar a la final, alguien tomó la decisión por él. Una decisión que dolió más que cualquier desgarro. No lo dejaron jugar. Estaba listo. Quería jugar. Le suplicó al técnico. Incluso escribió una carta al cuerpo médico, asumiendo el riesgo. Pero la orden llegó desde más arriba. Lo dejaron fuera. Y Di María, roto de impotencia, vivió la final desde el banco. No como hincha, no como suplente, sino como un hombre que sintió que le arrancaban su lugar en la historia. No lloró frente a las cámaras, pero lloró solo, esa noche, en la habitación del hotel. Sentía rabia, frustración, impotencia, no contra sus compañeros, contra el sistema. Le habían quitado lo que más quería, cuando más lo merecía. Años después, confesó que fue uno de los golpes más duros de su carrera, pero también uno de los que más lo hicieron crecer. Porque aprendió que, incluso cuando das todo, habrá momentos donde no te van a dejar. Y en esos momentos, lo único que te sostiene
es la convicción de que tu momento llegará. Esa herida no se cerró rápido, pero se convirtió en la razón por la que nunca dejó de luchar por otra final. Mientras el mundo hablaba de sus partidos, sus goles y sus traspasos millonarios, Ángel Di María vivía una batalla mucho más íntima. Cuidar a su hija recién nacida, internada durante meses por problemas de salud. En la prensa no se hablaba de eso. No había titulares. Solo una familia aislada, en silencio, enfrentando el miedo más profundo: perder lo que más amas. Di María pasaba del estadio al hospital. Entrenaba por la mañana, jugaba por la tarde y por la noche dormía en una silla al lado de la incubadora. Su esposa, Jorgelina, fue su fuerza, su compañera en la sombra. Ella lo sostuvo cuando él ya no podía ni sostenerse. En el campo, nadie notaba lo que cargaba. Corría como siempre, sonreía como podía. Pero por dentro, estaba en otro lugar. Ahí entendió algo que cambiaría su mentalidad para siempre. El fútbol era su pasión, pero no su vida entera. Su vida estaba ahí, en esa pequeña habitación de hospital, en ese corazón diminuto que latía con esfuerzo, en esa familia que no salía en las noticias, pero era todo lo que importaba. Cuando su hija finalmente se estabilizó, Di María volvió a jugar como si tuviera alas. Ya no jugaba solo para ganar. Jugaba con otro tipo de propósito: demostrar que la disciplina también es emocional, que la verdadera fuerza no siempre se ve en la cancha, porque cuando aprendes a sostener a otros, descubres una versión de ti mismo que no sabías que existía. Después de la final del Mundial 2014, la historia con la selección no fue fácil. Vinieron más finales y más derrotas. Copa América 2015, Copa América 2016. Di María estuvo ahí en todas, luchando, corriendo, pero también siendo blanco de las críticas más duras. Fantasma, pecho frío. No aparece cuando importa. Lo decían en redes, en televisión, en la calle. Algunos pedían que no lo convocaran más. Otros directamente decían que se retirara de la selección. Y él, en silencio, siguió. No por testarudo, no por orgullo, por amor a una camiseta que había defendido desde niño. Pero incluso el corazón más fuerte se cansa. Y Di María, un día, se fue. Decidió dar un paso al costado, dejar espacio, recuperar la paz. Lo fácil hubiera sido quedarse ahí, cerrar el capítulo, alejarse de quienes solo estaban en las buenas. Pero no lo hizo. Cuando volvió a ser convocado, años después, regresó distinto. Ya no tenía nada que probar. Volvió por él, por su historia, por el derecho a cerrar su ciclo como merecía. Y esa versión madura, silenciosa, más fría pero más peligrosa, fue la que sorprendió a todos. Volvió a ser clave, volvió a marcar, volvió a liderar. Y no con palabras, con hechos. Volver cuando te necesitan es fácil. Volver cuando ya no te quieren es para valientes. Noche del 10 de julio de 2021. Maracaná, final de Copa América. Brasil, Ese día, Argentina fue campeona. Pero Di María, más que un título, ganó algo que vale aún más: la paz de saber que todo valió la pena. Ángel Di María tiene hoy todo lo que alguna vez soñó: títulos, reconocimiento, estabilidad, respeto y, lo más importante, paz. Pero nada de eso llegó fácil. No hubo atajos. No hubo suerte. Solo hubo una constante en cada etapa de su vida: la disciplina silenciosa del que no se rinde. Cuando lo ignoraban, entrenaba. Cuando lo criticaban, respondía con hechos. Cuando lo descartaban, regresaba más fuerte. No necesitó ser el más mediático, ni el más popular, ni el más carismático. Solo necesitó ser el mismo, una y otra vez, en las buenas y en las malas. A lo largo de su carrera fue testigo de cómo los focos van y vienen. Vio cómo el elogio se convierte en crítica y cómo el mismo país que te aplaude puede darte la espalda. Pero también entendió que el reconocimiento más importante no viene de los demás. Viene de mirarte al espejo y saber que diste todo. Di María nunca fue el favorito de nadie, pero se convirtió en el ejemplo silencioso de millones. El que no se rinde, el que trabaja en la sombra, el que cae 1000 veces y vuelve a empezar. Y cuando muchos creían que su historia con la selección ya había terminado, llegó lo impensado. Qatar 2022. Final del mundo. Argentina versus Francia. El escenario más grande del planeta. Y él, una vez más, presente. Di María no solo jugó, brilló. Provocó el penal que Messi transformó en gol. Y luego marcó él mismo el segundo con una definición que se sintió como revancha, como justicia, como un grito guardado por años. Salió ovacionado. Y desde el banco, con lágrimas en los ojos, vio cómo Argentina se coronaba campeona del mundo. Esa noche, el chico que nació en Rosario y cargaba bolsas de carbón, tocó el cielo con las manos.
Pero no fue el final. Faltaba una última página. En 2024, cuando muchos ya hablaban de retiro, volvió a ponerse la camiseta. Una vez más. Final de la Copa América. Argentina versus Colombia. Y ahí estaba él, firme, confiado, silencioso como siempre, decidido como nunca. Jugó, fue clave, y levantó otro título, otro trofeo, otro cierre perfecto, un símbolo. No importa cuántas veces te digan que tu momento ya pasó, si estás preparado, siempre puedes escribir una última gran historia. Hoy, al final de su camino con la selección, Di María puede decir algo que muy pocos pueden decir con el corazón en paz. No me guardé nada. Ese es el verdadero triunfo, no las medallas, no los contratos. El verdadero éxito es vivir con la certeza de haberlo intentado todo, incluso cuando nadie más creía. Y si tú estás viendo esto, sintiéndote lejos de tu meta, sin apoyo, sin recursos, recuerda esto. No todos nacen con talento. No todos tienen oportunidades. Pero todos tienen algo que nadie te puede quitar. La decisión de no rendirte hoy. Ángel Di María no es solo un futbolista. Es un ejemplo de mentalidad, de resistencia emocional, de lo que ocurre cuando no buscas aprobación, sino propósito. Cuando en vez de gritarle al mundo, decides callar y seguir trabajando. Porque al final, no gana el más talentoso. Gana el que no se detiene. Si este video te inspiró, hazlo crecer. Dale like. Comenta qué parte te tocó más. Suscríbete para seguir viendo historias reales de superación, disciplina y mentalidad. Y no te pierdas el próximo video. La historia brutal de Carlos Tevez, el chico que creció entre disparos y calles rotas en Fuerte Apache y conquistó el mundo con la mirada de un guerrero. Porque esto no se trata solo de fútbol, se trata de lo que eres capaz de hacer cuando nadie cree que puedes. Si este video te inspiró, dale like, comenta abajo qué parte de la historia te tocó más y suscríbete para no perderte las próximas historias reales de disciplina, superación y mentalidad.